Bienvenidos a un nuevo programa de Ajedrez sin Barreras. Hoy concluiremos con nuestra clasificación de mates básicos y para ello estudiaremos el mate árabe, en qué consiste, cuáles son sus características principales y ejemplos para clarificar. El mate árabe consiste en combinar o coordinar efectivamente una torre con un caballo a los efectos de crear o generar determinadas figuras contra el rey adversario. Vayamos al primer diagrama. En esta posición se observa cómo la torre blanca amenaza frontalmente al rey negro y se halla defendida por el caballo. La otra función del caballo es controlar la casilla G8 en esta posición. Entonces, el rey se encuentra amenazado por la torre y esta está defendida por el caballo de F6. De esa manera se configura la primera posición de mate llamada árabe. Observemos otra situación. El blanco que juega en este momento tiene un problema principal, que el negro está a punto de coronar su peón. Lo primero que haría cualquier jugador sería mover la torre a la casilla A7 de tal forma a detener la coronación de este peón. Sin embargo, con el conocimiento del mate árabe, el blanco juega caballo F6. Ahora la amenaza es torre H7 jaque mate. Al blanco no le preocupa que el negro corone dama, pues aún con la dama el blanco puede continuar con torre H7 ganando la partida. Veamos de qué otra manera puede continuar el negro. Tiene por ejemplo un jaque en esta casilla, tras lo cual el blanco capturaría el peón y desde ahí el negro no tendría tampoco alternativas favorables, pues el mate sigue siendo en H7. Por ejemplo, una jugada ya absurda podría ser torre H2 o por ejemplo torre B7 para retrasar el mate. Sin embargo, luego de rey por H2 sigue siendo inevitable este mate gracias al conocimiento del mate árabe. Ahora observaremos una posición más complicada que conlleva más variantes para llegar a la figura típica estudiada el día de hoy. Observemos las características de la posición. Las blancas tienen dama, dos torres, dos caballos. Las negras tienen dama, dos torres, dos alfiles. En piezas el material está más o menos equilibrado. Las negras tienen 4 o 6 peones y las blancas tienen 5 peones. En general, las blancas tendrían un peón de menos, aparte de la pareja de alfiles que posee el negro, que siempre representa una ventaja adicional. Sin embargo, las blancas tienen un peón pasado en D6 que puede generar varios temas al blanco. Entonces, a partir de aquí, juegan blancas, quienes realizaron este sacrificio caballo por F6 y veamos cómo prosiguió la partida. Rey por F6, la dama negra está defendida, entonces no es un problema este jaque descubriendo esta acción sobre la dama negra. El rey negro simplemente se mueve y ahora no es negocio para el blanco, por supuesto, cambiar las damas. Entonces el blanco mueve torre C2 despejando esta diagonal sobre el peón al tiempo de amenazar a la dama negra. Esta dama se mueve a la casilla A4 y ahora entenderemos por qué. Luego de dama por G5 jaque y alfil G6, si el blanco intenta torre C7 jaque como jugó en la partida,
El negro con la dama desde A4 está amenazando mate en una jugada. Por eso el negro eligió esa casilla de retirada para su dama. Sin embargo, ahora el rey está en jaque y el negro dispone de dos continuaciones principales: mover el rey a G8 o tapar con la torre a D7. Rey H8 no, porque la dama ingresa a F6 con jaque. Entonces, en la partida se jugó rey G8, tras lo cual el blanco definió rápidamente con dama por G6 jaque. H por G6, única jugada, de lo contrario hay mate a la siguiente. Y luego de caballo F6 jaque, única, rey H8, ya conocemos la posición típica estudiada anteriormente. El blanco mueve torre H7 y consigue el mate árabe. Veamos la otra continuación que también nos lleva a variantes interesantes. Tras torre C7 jaque, recordemos que la torre está amenazada, es decir, el blanco no puede perder un solo tiempo porque recibiría mate del pasillo aquí en la primera línea. Aquí el blanco podría seguir, por ejemplo, con caballo C3 simplemente, defendiendo su torre, atacando a la dama negra, sin dejar a esta opciones para seguir defendiendo a su torre. Es decir, la dama no puede mantenerse en esta diagonal, lo que llevaría a, por ejemplo, un movimiento así, a B4, perder la torre negra. Por esa razón, en esta posición, el negro prefirió rey G8. Pero sigamos viendo. Tras torre D7 en lugar de rey G8, por ejemplo, el blanco podría haber seguido caballo C3 como una alternativa que ya analizamos. También existe esta variante B3, bastante interesante. La idea es siempre desviar a la dama negra, pues si dama por B3 cae la torre negra con jaque. El negro se mantiene en la diagonal defendiendo a su torre y ahora el blanco realiza este jaque. La dama está defendida por el caballo. Rey G8 y ahora dama E6 jaque. El negro puede tapar el jaque con la torre, eso permitiría el peón avance a D7 y con eso el blanco ganaría fácilmente. Lo más lógico en esta posición es alfil F7. A partir de esta posición juega el blanco. El blanco podría seguir, por ejemplo, dama por D7 cómodamente, pero con el conocimiento del mate árabe seguiría torre por D7. De esta manera, si el negro captura la dama, nuevamente surgiría la posición de mate con caballo F6 y torre H7 jaque mate. Y sigamos un poco más dentro de esta variante. Luego de torre por D7, el negro no necesariamente debe seguir con alfil por E6 y recibir el mate con caballo F6 y torre H7. El negro podría seguir con esta jugada muy interesante, dama D5. Pues, si ahora el blanco captura torre por D5, el negro sencillamente da mate del pasillo. Por eso el blanco debe estar bien atento a los temas y a las amenazas negras. El negro entonces, en lugar de alfil por E6, podría seguir dama D5, defendiendo el alfil de F7 con la dama, para evitar dama por F7 y dama H7 mate, al tiempo de amenazar mate en D1, y no se puede jugar torre por D5 por el mate recién señalado. A partir de esta posición, ¿cómo seguiría el blanco? Pues sencillamente dama por D5. Luego de dama por D5, si alfil por D5, siempre el mate con caballo F6 y torre H7 mate. Luego de dama por D5 y torre por D5, entonces sencillamente torre por D5 y el alfil sigue sin poder capturar, pues seguiría el mismo mate árabe. Finalmente, estudiaremos
esta posición donde las blancas nuevamente, gracias al conocimiento del mate árabe, pudieron rematar de una manera brillante la partida. Las blancas disponen de dama, 2 torres y caballo, las negras también, dama, 2 torres y caballo. Contemos los peones, son 6 para las negras, son 5 para las blancas. Las blancas nuevamente tienen un peón de menos, pero ahora les toca mover. Tienen muchas piezas tocando casillas reales. Esto normalmente a uno lo lleva a sospechar de que puede haber alguna combinación o alguna figura de mate. Y fue exactamente así. Las blancas siguieron con esta jugada excelente. Torre por h6. Podemos aclarar que también caballo f6 ganaría la partida. Pero a los efectos de este curso vamos a analizar la continuación torre por h6 como fue en la partida. Si ahora el rey o el negro no acepta este sacrificio y mueve, por ejemplo, el rey a g8, porque no todos los sacrificios deben ser aceptados, el blanco seguiría con caballo f6 sencillamente realizando mate. Por lo tanto, es un sacrificio forzado. El negro debe aceptarlo y no lo puede hacer con el rey porque el caballo está defendiendo a la torre. Única jugada, por lo tanto, capturar con el peón, g por h6. Ahora el blanco sigue con caballo f6, jaque, y el rey solo puede ir a h8 porque se despejó la columna g. Rey h8 y ahora viene la jugada excelente de parte del blanco, nuevamente basada en el mate que estamos estudiando. Torre g7 amenazando mate en h7, jugada que no se puede evitar sino con la captura rey por g7. Y esto permite otro tema ya estudiado en clases anteriores, que es el doble jaque. Mencionemos también que si en esta posición, por supuesto, dama por d4, la dama quedó indefensa, el blanco seguiría tranquilamente con el mate árabe jugando torre h7. Entonces, única jugada para el negro, rey por g7, y ahora aprovechando el doble jaque, el caballo va a la casilla e8, jaque con caballo, jaque con dama, es decir, al negro solo le queda mover el rey. Ese concepto ya lo habíamos aprendido en clases anteriores. Ante un doble jaque, al adversario solo le queda mover el rey. No se puede capturar la pieza que amenaza, no se puede obstruir la línea de la pieza que amenaza, porque son 2 piezas las que están amenazando al rey. Por lo tanto, ahora tiene que mover el rey negro. Si mueve a h7, seguiría sencillamente dama g7 mate. Y si el rey se mueve a g6, entonces dama f6 jaque y ahora mate a la siguiente. Si rey h7, dama g7 mate. Y si rey h5 podría ser mate con peón a g4 o sencillamente con caballo. Entonces, una vez más, se pudo rematar de una manera brillante esta partida gracias al conocimiento del mate árabe. Y para terminar la clase de hoy, agregaremos un mate complementario. No es el mate árabe, pero es un primo hermano del mismo. Veamos cómo sucedieron los acontecimientos. En esta posición, las blancas tienen dama, 2 torres y caballo. Las negras, dama, 1 torre y caballo. Juegan blancas, quienes tienen el caballo amenazado. En esta posición deciden no retirar el caballo, por supuesto, siempre hay que mirar hacia adelante, tratar de amenazar ante todo, y por eso jugaron caballo c7 jaque, única rey a7 y ahora un sacrificio excelente, dama por a6 jaque. El rey no puede capturar porque el caballo está defendiendo, al negro solo le queda capturar con el peón y al hacerlo se despeja la fila para que la torre pueda atacar al rey negro con una simple descubierta. Ahora el caballo no se dirige a cualquier parte, se dirige nuevamente a la casilla B5
para realizar doble jaque. De esta manera, el mismo concepto que en el diagrama anterior, el rey debe volver a su casilla anterior, el rey debe moverse, no se puede capturar la pieza que amenaza aquí porque también hay otra pieza haciendo jaque. No se puede obstruir el jaque de la torre porque el caballo está haciendo jaque desde aquí. Entonces debe mover el rey y ahora torre A7 consiguiendo un hermoso mate. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin Barreras.